Bienvenidos al podcast de la Embajada Animal del Loro Parque, en donde realmente vamos a hablar de cosas que no conocemos del mundo de la conservación. La voz de los animales silvestres, y para eso hoy tenemos a alguien muy especial, que es Xavier Rovira, que es de Cruz Foundation. Hemos colaborado recientemente en conjunto, hemos hecho un trabajo, hay gente que diría un trabajito, pero yo creo que ha sido un trabajo, mucho más grande, que ha requerido mucho esfuerzo. Sí. Y lo que tenemos que contar a todos los que nos ven y nos escuchan es un poco cómo funciona y dónde hemos trabajado, porque hemos estado en África. Eso es. Pues dinos un poco, Xavier, sí, en qué parte de África, porque cuando nos planteaste el proyecto en un primer momento, la fundación no entra a colaborar con cualquiera, y claro, cuando nos dijiste lo primero, dice, no, es que estamos en Zululand. Cuando oyes Zululand, dice, bueno, esto el es parque de atracciones de Disneylandia. ¿Cómo funciona? ¿Dónde está Zululand? ¿En qué parte del mundo? ¿Dónde nos vamos? ¿A qué rincón del planeta nos vamos a ver? Zululand es un sitio mágico a la vez que duro. Es una zona de las pocas zonas que quedan salvajes de Sudáfrica. Sudáfrica es una de las zonas sudafricanas más antropizadas o más evolucionadas, como lo queramos decir. Pero Zululand siempre se ha mantenido, desde las distintas conquistas europeas, siempre se ha mantenido fuerte y casi inalterado. Entonces los Zulus han sido una etnia súper guerrera y se ha mantenido en esa zona, en KwaZulu-Natal, que es toda la región. Y ahí es un poco donde empieza. En la parte fascinante ya no es solo el lugar que ha sido inalterado, sino que al trabajar ahí hemos entendido por qué todos los problemas que vienen con la fauna también vienen ligados del carácter de esa gente, ¿no? de esa cultura, que es fascinante, pero a la vez ha sido muy complicado y sigue siendo muy complicado trabajar. Sí, porque lo que aquí en Loro Parque Fundación nos pareció asombroso es que hay una reserva. O sea, ustedes han trabajado en una reserva relativamente bien delimitada, con zonas de protección. Cuéntanos un poco de esa reserva. Sí, la verdad que en Zululand hay una reserva que es un parque nacional, ¿vale? Que es Hluhluwe-Mfolozi, es una reserva bastante grande y es de los pocos reservorios en cuanto a rinoceronte blanco que quedan relativamente fuertes. Sí que es verdad que ha habido un declive en los últimos años, hemos estado trabajando haciendo de hornings y algunas actividades allí, y a partir de esa reserva nació LOCIVA, que era el proyecto de generar una nueva reserva para poder crear un corredor de megafauna dentro de toda esta región, ¿no? Es un proyecto, un macroproyecto que va dentro de África, ya no es solo Sudáfrica el país, sino... Y cuéntanos... Paso a paso. No, la cantidad de hectáreas de la que estamos hablando, porque solo LOCIVA... Sí, solo LOCIVA estamos hablando de 50 y pico mil hectáreas, 54.000 hectáreas. Eso es... Claro, son dimensiones... Sí, es gigante. Es como ver el mar aquí en Canarias cuando vamos a las reservas que tenemos en Bolivia o en otros sitios. Cuando vemos la inmensidad del paisaje decimos, esto es como ver el mar. Claro. Pues esto es lo mismo, pero en África. Eso es. Y en un paisaje que, para que nos podamos imaginar, es un paisaje de montaña, es un paisaje llano y liso de pradera. Pues ahí está la historia un poco que nos encantó a nosotros. Nosotros fuimos al proyecto, que nos lo presentaron un poco, y fuimos a la zona un poco reticentes a ese trabajo, porque era una zona con muchos conflictos, que llevaban arrastrando conflictos hacía muchos años. Entonces para nosotros era, vamos a venir a ver qué tal, porque nos planteaban un rewilding integral, con el bien nombre de la palabra, desde el bioma completo. Vamos a pararnos ahí un momentito. Rewilding. ¿Qué es la palabreja esta, el espinajo a ver, es anglosajón? Complicado, ¿no? Al final rewilding es una recuperación, renaturalización completa para nosotros, ¿no? Pero sí que es verdad que... En el mundo de los biólogos, y te interrumpo, una renaturalización completa implica plantas y animales, no es solo los animales, sí. Porque todo el mundo piensa conservación, sí, y no estamos hablando solo de trabajar con elefantes. Eso es. Tenemos que conocer todo y entender cómo funciona. Hemos planteado desde estudios hídricos, geología, han venido geólogos, han venido historiadores, porque hemos encontrado pinturas rupestres dentro de la reserva. O sea, hay como una macrohistoria que es lo que se quiere recuperar, ¿no? Y es verdad que a veces la palabra rewilding, esta palabra renaturalización, depende de qué países, está un poco... vamos a decir que ha cogido un mal nombre.
Está bien porque hay en unos puntos que es muy interesante cómo se plantea y hay que entenderlo bien y hay que aplicarlo de forma correcta. Esto es importante. Vamos a dejarlo aquí aparcado. Hemos explicado esa parte y seguimos. Sí, porque eso da para otro podcast. Es un tema de otro podcast y hay que explicarlo bien. Correcto. Porque todo lo que significa reintroducción, restauración de hábitat y tal es complejo, es ciencia y para eso estamos los científicos que trabajamos en eso este tema. Entonces, en esa reserva, en Los Iba, me estabas contando eso, de hay que restaurar y tal, y de repente, para lo que nos llaman a la Europarque Fundación es para recibir una ayuda y trabajar con elefantes, pero nos pareció alucinante, estabas hablando de una manada que gigantesca, porque cuando yo digo una manada para mí serán 6 o 7. Claro, es la manada de unos 51, 52 animales. O sea, una manada gigante, una manada es brutal, impresionante. Pero lo curioso de esta manada no es el tamaño, que también es el estado de la manada. Hoy en día en Sudáfrica diríamos que el 98% de las manadas de elefante, si algunos elefantes concretos sí que están fuera de reservas, pero lo que son manadas grandes casi todas están dentro de reservas naturales que por las condiciones actuales que nos encontramos con el mundo antropizado, la gran mayoría tienen que tener al menos ciertos vallados, sobre todo en zonas poblacionales, ¿no? Sí, porque ahí tú estás diciendo, son reservas naturales. Sí. Esto a mí a veces me hace un poco de gracia, porque cuando he visto en las convenciones CITES veo a la gente, ya habíamos hablado, te había contado algo, de la gente protestando y dice, sí, la reserva natural está muy bien, pero hay una valla y tú pintas una frontera artificial que los animales no tenían. Claro. Y ese concepto hay que manejarlo muy bien. Ahí es los trabajos de cómo al final se ha heredado todo esto de la reserva, se ha heredado de las reservas antiguas de caza, que era el sistema modus operandi de cómo funcionaba, por una parte la conservación, porque a día de hoy es lo que hemos adquirido, hemos heredado de la parte de conservación muchas reservas de caza que se han podido transformar. De hecho, el Parque Kruger empezó con una reserva de caza y es un poco de las 2.000 millones de hectáreas y media. O sea que es y al final es un santuario real natural para la tiene ciertos corredores, tiene cierta abierta. Es verdad que a veces se necesita un poco de mejoras genéticas puntuales de la mano del ser humano de pues introducir una genética nueva aquí o mover, que es la parte no natural, pero lo es necesaria. No natural hoy en día casi ya no existe, o podemos decir que prácticamente esa es la realidad. El ser humano ha transformado todos sí o sí en todo sitio. Que no quiere decir que los objetivos sigan siendo buscar esa renaturalización de conectores naturales, de pasos, de fronteras, de todo esto de intentar y hacer conexiones, no significa que no lo intentemos, y es por donde aparece el OCIBA, ¿no? De una parte de conexión, de no son 50.000 hectáreas lo que se quiere hacer, sino es un paso crítico entre varias reservas de conexión, ¿no? Y como ya se hizo en Port Elizabeth, en la zona de Ciudad del Cabo, que ya hicimos pasos de fauna para elefantes por debajo de las carreteras que iban de una reserva a otra, cosas así, y hemos visto que se puede hacer. Era como estos elefantes que han sido libres. Es verdad que ahora, por cómo nos encontramos la situación, puede que se obligue a poner unos vallados, sobre todo en la parte más comunitaria, pero que sigan pudiendo ser libres y que puedan entrar en otras reservas. Que ahí estamos en el lenguaje de veterinarios y biólogos, que dice la parte más comunitaria. La parte más comunitaria es donde viven las personas. Eso es, las personas locales, las comunidades locales. Las comunidades zulús en ese que al final hay que protegerlas, porque encima es una cultura tan especial como la zulú, pues específicamente necesita... Sí, ¿no? Y lo entiendes completamente todo, ¿no? Cuando al final hemos estado allí a muchos años y conocemos mucha gente que estamos allí, tenemos vínculos con esa gente y al final tú entiendes todas las necesidades y lo puedes completamente entender. Cuando llegábamos allí, las primeras veces, anecdótico, no sé si nos iremos ya mucho de tiempo, pero anecdótico breve. Nos encontramos con un brote de sarna muy bestia, en ñus, sobre todo. Entonces empezamos a tirar un poco... Brote de sarna. De sarna. O sea, enfermedad de la piel, visual, y ñus, que es un bicho difícil de manejar. Eso, encontrábamos bichos que se morían, empezamos a indagar un poco. Entonces, claro, vimos de dónde viene este brote de sarna. Entonces vimos que venía de las comunidades, de los zulús siempre han tenido la cultura de cazador, siguen siendo cazadores, son muy buenos cazadores porque viven de ello prácticamente. Entonces, claro, ellos entraban a las reservas a cazar con los perros, ¿no? Entonces, claro, ahí se generaba un conflicto porque tú lo entiendes, dices, a ver, lo que tampoco podemos hacer sin dar una segunda oportunidad o una
alternativa a ellos el prohibir. O sea, de hoy para mañana se termina la cultura de la caza aquí y se cierra sin que tengáis otra opción de comer. Entonces ahí es donde empezó el proyecto social de Luciva también, de buscar alternativas. Y encima una enfermedad zoonótica, porque correcto, la sarna la pueden tener los humanos, les afecta a ellos, sí, al final estamos todos en conjunto y eso hay que controlarlo. En tu labor de veterinario ahí, la forma de comprenderlo es complicado. Hay muchas enfermedades que nos encontramos el día a día complicadas para la fauna, para la gente y para el ganado. Sí, a mí, dirigiéndonos a nuestro público que nos pregunta mucho siempre, es que claro, tú hablas de cosas que nosotros no hemos estado allí, no hemos estado en campo. Tenerte aquí hoy es un lujo porque nos puedes contar cómo es in situ el trabajo de la fundación, de Crew Foundation también, de cómo tienen que trabajar. El lujo es que tú puedes comprender cómo es y trasladarlo a los urbanitas, porque al final los que oímos este tipo de producto audiovisual somos urbanitas y queremos entender cómo funciona, porque la gente piensa que ya los animales están en África, pues viven en un paraíso, claro, y realmente ese paraíso está transformado, tiene amenazas y en ocasiones hay enfermedades que se trasladan de unos a otros. Sí, y enfermedades para graves. Eso necesitamos ciencia, conocimiento, claro, investigación, que es el lema de ustedes, que me ha gustado mucho, que la investigación y el avance de vanguardia es lo que realmente nos lleva a lo que necesitamos. Animales. Y la cooperación también entre todos, ¿no? De distintas entidades, ir a una a todo el mundo. Eso al final también hoy en día es complicado, parece en un mundo de competitividad que tenemos que ir cada uno a la suya y vigilando, y al final lo que se trata es sumar y llegar a los objetivos. Creo que más o menos sin ninguna duda todos tenemos los mismos objetivos. Vamos a por los elefantes. Vamos a por los elefantes. Nuestro tema y en lo que la Fundación se ha unido con ustedes para trabajar en campo y nos asombró mucho que esa cantidad de elefantes, que estamos hablando de más de cinco decenas, había que moverla. ¿Por qué? ¿Qué estaban haciendo los elefantes para tener que pensar en moverlo, pensar en retenerlos a lo mejor en un sitio, en una dimensión que no nos podemos imaginar? Pues los elefantes empezaron... Bueno, al final, pues a lo largo de los años hay una modificación del ecosistema que poco a poco, sobre todo es la parte, lo que llamamos la reserva, pero es verdad que el cinturón perimetral en un esto hace como una forma de U. Entonces, toda esta forma de U es la parte de las comunidades, de las poblaciones. Son pequeñas poblaciones, no son muchas, pero sí que son pequeñas poblaciones. Entonces, claro, poco a poco se va modificando, a lo largo de cientos de años se va modificando ese ecosistema y han ido pues en unas zonas cultivos, otras ganado, etc. Entonces, claro, poco a poco los elefantes... Es verdad que a veces se construyen casas o cerca de las balsas naturales que hay. Entonces, al final los elefantes son animales extremadamente inteligentes, con una memoria soberbia. Sí, increíble. Entonces, para ellos un punto de agua en una época seca es el mismo punto de agua que van las vacas de la gente. Y da igual lo que pongas allí. Y da igual lo que pongas ahí. Que ellos van allí a buscar hay un punto de agua, vamos a ir al punto de agua. Y obviamente, al final los animales... van a la comida fácil, al igual que nosotros, al igual que todos los animales. Pero qué asombroso, porque tenemos la percepción de que los elefantes recuerdan las caras, porque es nuestra percepción de los elefantes en los centros zoológicos, en sitios de... Pero claro, la memoria espacial esa, que aunque lo vemos en los documentales, que la gente se duerme a esa hora... Sí, pero ahora nos lo has explicado perfectamente. No, incluso a veces para nosotros nos cuesta llegar a entender... O sea, lo que pasa por su mente. O sea, llevamos años sobre todo con esta manada, ¿no? Estudiando. Nosotros principalmente hemos trabajado más en carnívoros y en aves que en megaherbívoros como gigantes, elefantes. Pero no paraba de sorprendernos, ¿no? Y sí que hay muchos artículos científicos y todo descritos, pero es asombroso. Su capacidad social es algo que... Ahora más adelante llegaremos a la parte más crítica que... También es increíble lo que pasó ahí con la manada. Lo que te contaba yo de CITES en mi primera convención hace muchísimos años, una chica africana con su vestimenta, su turbante y tal, en medio de 120 países, en un foro internacional brutal, gritaba sin micrófono diciendo: es que ustedes no saben lo que es proteger a los elefantes. En mi zona se están protegiendo y lo que hacen es rompernos la casa. Tiene que haber un control, tienen que darnos un permiso, tenemos que regularlo. Ustedes desde Europa no entienden cómo funciona allí. Y es verdad. La realidad, sí, es la realidad. Al final, es verdad. Y se tienen que ir probando cosas, se tiene que ir cooperando, pero siempre también nosotros lo consideramos que todos los proyectos de conservación tienen que ir de la mano de la gente local. Y es verdad que no tiene nada que ver un proyecto en KwaZulu-Natal
de elefantes que un proyecto en Zimbabue con elefantes o un proyecto en Kruger con elefantes. O sea, cada punto es una realidad, es un mundo aparte. Entonces, también es muy importante el estudiar la orografía, la cultura, todo en ese punto, ¿no? Y allí trabajan con rangers también. Nosotros tenemos más proyectos con leones en África y en la zona del Cabo, que tenemos el loro del Cabo, Etiopía también. Y vemos que los rangers son importantes, pero ahí no son iguales que los que hay en Caza o en Cafa. Claro, no son... Tenemos... Es verdad que aún estamos creciendo el equipo de Rangers poco a poco más. De hecho, estamos preparando un muy buen equipo de Rangers para cuando tengamos que reintroducir el rinoceronte, que al final es un poco también el antes y el después, que ahí tienes que tener un equipo de Rangers de 10 o de 12 sobre 10. Bien preparado. O sea, que es un equipo mágico. Pero sí que es verdad que también es verdad que nadie está preparado para trabajar con elefantes. La realidad es que el día a día en el campo, ni los rangers, ni la gente, ni la comunidad, entonces al final también lo entiendes un poco por dónde vienen los problemas. Bueno, tú eres veterinario, también hay biólogos trabajando. El tema de comportamiento, ¿tienes a alguien del equipo que mira a ver el comportamiento? ¿Qué podemos esperar? Si puedes prever lo que va a ocurrir. Con los elefantes es verdad que hemos estado a nivel etológico estudiándolos muchos. Sí que es verdad que la orografía de estos animales es muy complicada. Y son animales que, al ser 100% salvajes, no han estado habituados, no son elefantes que se dejen acercar excesivamente. Es una zona, sobre todo están en valles de mucha vegetación, parecen más elefantes de selva que se mueven por zonas de vegetación que los elefantes típicos sudafricanos de zonas abiertas. Entonces, son muy complicados de estudiar, han sido muy complicados de estudiar, hemos tenido que usar siempre drones y helicópteros o avionetas muy tímidos, temerosos. Que también es verdad que antiguamente se mataron 3-4 elefantes de la manada esta en el 2010, 2008, se mataron algunos ejemplares por el tema del... Sí. Y de hecho hay unas zonas que es donde mataron a uno de los ejemplares que en esa zona jamás han pasado. Hemos puesto cámaras, nunca más han pasado por ahí, al menos desde que nosotros estamos allí. Y es emocionante porque dices, coño, son capaces de recordar a un ancestro, saber que ahí hay un peligro y decir, aquí no me puedo acercar. O sea, lo tienen, es como un shock para ellos y es una zona prohibida, ¿no? Es apasionante, me estás contando algo apasionante. Pero volvemos al gancho del inicio. Vamos allá. El problema principal que tenemos con los elefantes. El problema empezó a ocurrir con el tema de los cultivos. Los elefantes iban a comer lo que es el milis, que es el maíz, que ellos usan para todo. Entonces su base alimentaria es el maíz. Entonces es verdad que todos tienen pues pequeños jardines de maíz. Entonces los elefantes por la noche, algunas veces pues podían ir a comer alguna calabaza, algún maíz. No de forma recurrente, porque su territorio era gigante. O sea, tienen un home range enorme, un territorio muy grande. Entonces sí que es verdad. Forrajean aquí y allá y no dañan tanto como uno puede pensar. Y es una zona, Taka Valley o Black Infolosi, que son de los ríos principales, son zonas muy frondosas, con mucha vegetación, un hábitat increíble, que para ellos es un paraíso. Entonces no tienen esa necesidad, simplemente pasan por la zona, está dentro de su zona de paso, ven productos con más azúcar de lo normal sobre todo y es una golosina para ellos. Y dices tú, bueno entonces al final es como complicado. Que sí que se puede prevenir y no sé si será verdad, a lo mejor tú ya lo has comprobado, nosotros hemos comprobado en nuestros proyectos en Brasil, por ejemplo, cuando los loros empiezan a comer maíz, cuando hacemos un conteo real y implicamos a las comunidades, al final se dan cuenta de que el consumo de maíz no es tan elevado y que pueden permitir, nosotros damos unos bonos en Brasil para poder cubrir el gasto que puedan producir un guacamayo amenazado. Y los propios, cuando ven las estadísticas, dicen, bueno, pues no me comía tanto, porque ellos tienen que traer el maíz depredado. Y dicen, pues mira, yo los mataba porque creía que me comían toda la cosecha, pero no, pues mira, le puedo dar un 10% y le damos un bono para que plantaran un 20%. Entonces podía ser sostenible. Me imagino que esto será parecido. Es parecido, pero en la parte del elefante muchas veces ya no es lo que me han comido el maíz, sino es como que muchas veces me han destrozado la valla, que sí que era verdad muchas veces, porque al final una valla por un elefante inevitable, nada, papel. Si es nada, o sea, la trompa no lo tumba y coge el maíz. Era un poco más por la percepción del miedo de la gente. De por la noche salir de la cabaña y encontrarte un macho de 7.000 kilos.
que es más grande que tu cabaña. 7.000 kilos. Son 7 toneladas, 7 que lo has dicho así como si fuera un gato, ¿no? 7.000 kilos. Ahora hablaremos de uno de los machos después, madre. que es Brutal. Inmenso. Sí, que es. Qué bárbaro. Pocas palabras tiene más que inmenso. Entonces empezaron con la percepción del miedo. Y sí que es verdad que había... ya el problema que tuvimos que se generó y se juntó con tema de política. Ahí es cuando ya se pringa todo y los elefantes empezaron a ser una herramienta política de la reserva de compensaciones a la comunidad, del gobierno, al final... más complicado. Empezó a complicarse mucho el tema. Ya los elefantes ya no eran los elefantes, sino que empezó a complicarse mucho. Eso en los últimos 4 años. Y en el año pasado, una persona de la comunidad cercana, que era un furtivo, entró a furtivear dentro de la reserva, que no se puede entrar a cazar, lo saben todos que está prohibido, entró a furtivear con el perro y los perros se toparon con un macho de elefante, lo persiguieron, el elefante se giró y mató al furtivo y a los perros. Entonces ahí es cuando estalló todo. O sea, ahí empezó una crisis catastrófica del gobierno, la comunidad. Bueno, fue un poco dramático, ¿no? Cuando tampoco teníamos una percepción de que esos elefantes fueran peligrosos, ¿no? Sí, nunca habíamos tenido esa... Se activó la llama, un ataque en un sitio donde ya estaba tranquila la cosa. Sí. Y ya fue como la cadena del dominó, ¿no? El gobierno se ve presionado, el gobierno qué hacemos, qué no hacemos. Entonces empezó ya un boom de complicación y fue como, bueno, o actuamos ya, y de hecho el gobierno nos puso contra la espada de la pared y nos dijo, o hay varias opciones, pero la más viable ahora mismo es que demos un permiso de matar a los 50 elefantes. Y dijimos, esto, digo, a nivel internacional, como hagáis esto... Aquí se nos saltó el corazón. Cuando tú nos dijiste, van a matar 50 elefantes, inmediatamente... O sea, tenemos la carta, guardamos la carta aún de... Existe el permiso de un culling de la matanza de los 50 elefantes. Claro, al final no sabes bien si el gobierno te lo dice como un farol o no. Porque es verdad que en el Kruger, cerca del 2000, hicieron un culling de unos 18 bichos. Que son culling, una matanza, sí, una eutanasia. Eliminan los animales que están en zonas conflictivas para que la presión baje. Y que en algunos casos se ha podido ver que ha podido funcionar, en casos muy puntuales, animales conflictivos, diagnosticados conflictivos. Sí, de hecho hay varias partes de África donde seleccionan y está dentro de un régimen legal con toda su documentación. Claro, o sea, es un ejemplar muy conflictivo que pone en riesgo a la comunidad o pone en riesgo muchos aspectos. Se ha fijado en una cosa concreta, persigo tal fruta, no hay quien me cambie de eso. Claro, entonces al final hay ciertos animales pues que no te queda otra, ¿no? Y puedes llegar a entenderlo. Pero claro, estamos hablando de 50 elefantes. Una familia que se pierde una cultura. Crías, claro. Es que porque es una cultura que tiene cada grupo de elefantes con un registro de memoria de dónde está el agua, dónde está la comida, dónde están los humanos, todo, y dónde está el resto de animales, porque ellos también tienen un papel fundamental en el ecosistema, ¿no? Con todo lo claro, o sea, son imprescindibles. O sea, ellos, en las zonas que se mueven ellos, hay una planta invasora que es arbustiva, que esa planta se come la sabana, y eso hoy en día es uno de los principales problemas que tiene la sabana. Y ellos la mantienen. Ellos el rinoceronte la mantienen, pero claro, el rinoceronte va para abajo súper rápido. O sea que tenemos un elemento natural conservador de ese tal que no puede actuar, y el elefante tiene que cumplir ese papel. Es que si no es imposible luchar contra el Sikelbush, la planta esta, ¿no? Es algo imposible. Entonces ahí un poco era como algo muy dramático y muy real, que era como en el siglo XXI estamos hablando de verdad de matar 50 elefantes, o sea, es una especie protegida a nivel internacional. ¿Esto puede pasar? Y nos lo estuvimos preguntando mucho a la vez que íbamos trabajando, íbamos preparando un plan de trabajo, un plan de acción, pusimos una patrulla que los elefantes nos acercan a la comunidad, con drones y todo, que a veces es inevitable lo que decimos, cuando un elefante quiere pasar, pasa, ¿no? Sí, como lo para. Entonces era como tenemos que actuar, pero no acabamos de ver cómo pasa y cuánto tiempo tenemos, ¿no? O sea, el problema es que no sabíamos cuánto tiempo tenemos. Es verdad que hay mucha corrupción en este tipo de países, corrupción a escalas enormes.
Entonces a veces tramitas un permiso, no te lo dan, juegan con la incertidumbre porque la comunidad al final, había las elecciones en Sudáfrica. Tardan en darte el permiso para que te canses. Había un problema con el tema de las elecciones, que era un año complicado en Sudáfrica, que había un cambio después del apartheid, había un cambio, una cosa que era un poco tensa. Y también al final la sufrió la fauna salvaje, como siempre en todo el mundo. Que son los perjudicados invisibles, porque encima en Zululand aquí no nos íbamos a enterar en la radio que iban a desaparecer 50 elefantes. A nosotros se nos heló la sangre, cuando el equipo de trabajo, el presidente y tal, digo, ¿cómo va a ser? ¿Van a desaparecer 50 elefantes? Había que hacer algo. Claro, no, totalmente. O sea, había que hacer algo sí o sí. ¿Cómo vamos a dejar que suceda esto, no? Entonces, en un proceso de decir, hablamos con vosotros, empezamos a hablar, necesitamos hacer la estructura, aparte de la magnitud de logística, de la magnitud de fondos que se necesitaban para los vallados, para la comunidad, o sea, toda la logística que había era un contrarreloj, pero que no sabíamos cuánto tiempo quedaba al final. O sea, no sabíamos cuándo se ponía en el 0-0. La gente le cuesta comprender cómo de caro es hacer conservación. Cómo de caro no es tener a los biólogos y veterinarios de campo ahí, que ya es costoso. Era complicado. Pero estamos hablando de, bueno, ¿cuánto di a los que nos ven y nos escuchan? ¿Cuánto sale un radiocollar para un elefante? Solo el precio de un radiocollar. Claro. El precio, y es lo de menos. Es lo más barato. Sí, pero final. Para que se puedan hacer una idea, porque cuando yo digo que un guacamayo que cuesta 1.500 y a lo mejor el guacamayo te lo parte en 10 minutos y has podido conseguir datos, pero muy poco, imagínense de un elefante. Sí, son un poco menos de 10.000 euros, pero estamos hablando de unos 8.000 y algo euros, pero eso es casi lo de menos, porque al final... obviamente para poner un collar necesitamos dar de al animal. La logística. Y necesitamos un helicóptero. Y el helicóptero es lo que es... Solo levantar el helicóptero, levantarlo, ya son casi 3.000 euros. A nosotros nos pareció una película. Es una película. Ha sido una película. Es una película. Y además ni siquiera teníamos certidumbre de que lo iban a poder hacer. O sea, era una apuesta por salvar los elefantes a como diera lugar, confiar en ustedes, que no nos conocíamos tanto todavía. Claro, prácticamente buenas nada. referencias, pero decíamos, bueno, hay que apostar, esto es fuera de previsión, que nosotros prevemos todo muy bien, pero en este caso en una situación de emergencia, y sinceramente pasaban los meses y yo digo, un helicóptero, mover elefantes, meterlos dentro... No, ha sido un shock logístico. Mover una cosa así ha sido muy complicado. Y aún así había momentos que nosotros no sabíamos si lo podíamos hacer. Porque antes de... Ya hablamos con vosotros, dijimos, vamos a tirarlo todo para adelante hasta la última consecuencia. Empezamos una reunión con el gobierno, que es el Zembelo, que es el gobierno de allí. Juntamos también las comunidades, nos juntamos las entidades de la reserva y todo. Y dijimos, vamos a hacer una reunión para explicar que no queremos proteger a los elefantes, también los queremos proteger a ellos, a la comunidad, y queremos al final buscar lo mejor para todo. Pues esa reunión terminó nosotros a punta de pistola, tuvo que venir la policía y el ejército a rescatarnos porque la gente nos quería matar. De hecho, nos negaron la entrada en esas tierras, ¿no? Nos dijeron, no sois gratos en estas tierras. Entonces, claro, ahí empezó también a complicarse. Toda la película se va haciendo más grande, la película. Cada día que pasaba se hacía más grande. Ya estamos hablando con posibles criminales. Sí, no. Eso lo asumimos siempre, ¿no? Al final. Sí, el mundo de la conservación en campo, in situ, lamentablemente tiene esto y están en riesgo los que están en campo. Pero es asombroso que lo enfrenten y que por el amor a los animales se pueda... Sí, es algo ya... O sea, que era algo que no podíamos abandonar. O sea, ya habían empezado, ya íbamos a seguir. Ya estamos allí, es como cuando estamos con la lucha de los rinocerontes y los furtivos. O sea, estás allí en el sitio y al final durante... Sí. Llevamos... Ahora Amanda lo podría confirmar, pero llevamos 6 meses del año y 3 o 4 veces a puntito de morir hemos estado este año ya. O sea, este año ha sido un poco ya. Y con esto el elefante ha sido... Misión imposible, situación de riesgo, todo. Las películas que tienes... Y cuéntanos, cuando se montan en el helicóptero, se suben ahí y dicen, venga, ¿cómo monitorizas o cómo mueves o cómo influyes en que los elefantes se muevan hacia un sitio o hacia otro, que entren otra vez en un límite invisible, en cierta manera? Pues la cosa es, con el helicóptero es verdad, bueno, a todo esto, el helicóptero le tienen pánico, ¿vale? Hubo 6 ejemplares
que son satelitales de esta manada, 6 hembras que mataron de forma ilegal. O sea que ellos ya, con el gobierno, helicóptero el helicóptero lo tienen una amenaza. en shock total. Entonces eso fue alguien corrupto del gobierno con gente local. No sabemos cómo, pero consiguieron un helicóptero para matar 7 hembras. Y esto fue durante todo este proceso Claro, una de las hembras estaba preñada. Todo esto tenemos documento gráfico, vídeos y todo lo que pasa. ¿Cuántos años tarda un elefante en tener cría? Muchísimo, pero la cosa ya no es los 12 años. O sea, es lo que ha perdido esta manada, claro, con las 7 hembras adultas. Bueno, los 2 que eran jóvenes, pero ya maduras. Y conocimiento, crecimiento de la especie. La propia manada se fragmentó y se rompió. Drama, Nosotros vimos que la manada se rompió, pusimos cámaras trampa en los cadáveres, porque los cadáveres fueron arrasados, asaltados en 48 horas ya no quedaba nada. O sea, había sido el propio gobierno, había dado un chivatazo y habían venido comunidades a llevarse la carne, los colmillos, las patas, todo fue algo... Es algo que aquí no nos podemos ni imaginar. Ni imaginar. No. Y pusieron cámaras trampa para ver. Cámaras trampa también, pero al final detuvimos mucha gente. Con los Rangers pudimos hacer un equipo de tener gente, pero al final por posesión ilegal. Sí. Y de hecho, incluso más anecdótico, el gobierno nos quiso impresionar a nosotros por coger muestras, porque retiramos los fetos que habían para guardarlos y congelarlos, usarlos como una muestra a nivel judicial contra la gente que había ejecutado esa orden. Claro. Y aún nos querían encarcelar a nosotros. O sea, fue como algo... Y lo curioso de todo eso, que la manada durante las siguientes 2 semanas estuvo yendo todas las noches a visitar los cadáveres. Ya. Lo poco que daba de los cadáveres. Pero lo poco que daba de los cadáveres, vamos a ver buenos pelos de punta. La manada cada 2 emociona, es y no pudimos volver, seguramente fue más tiempo, pero nos prohibieron entrar en esa zona. Era un valle y la comunidad nos dijo: como nos volvamos a ver por aquí, os dispararemos. Entonces ya no, de hecho, aún hay cámaras ahí nuestras puestas que no sabemos cuándo, pero algún día las iremos a buscar para saber un poco cómo fue lo del grupo. Solo como dato científico tiene un valor incalculable, sí, porque esto ha ocurrido ahí, se puede reflejar y lo tendremos en memoria para la ciencia, que es realmente la clave. O sea, para nosotros, para la Loro Parque Fundación, llevamos muchos años trabajando y cada dato de estos científicos hoy a lo mejor parece que no lo vamos a utilizar, pero en el futuro estoy seguro que vamos a tener una oportunidad para poder ayudar a los animales gracias a esta observación, a pesar de que ha sido con víctimas de... Sí, ha sido de shock, pero la muerte también da información. Sí, correcto. Y eso es importante. La cosa que sí. Y eso también un poco... Pudimos presionar al gobierno de decir lo que está pasando es algo que no puede reflejarse en el siglo XXI. O sea, es lo que pasa. Entonces, o actuamos ahora mismo o va a haber consecuencias muy graves a nivel general. Que no digamos que no las vaya a haber. Por estos 7 animales seguiremos luchando a nivel judicial para que caigan las personas que de dentro del Ministerio del Gobierno de Medio Ambiente facilitaron hacer una cosa así. Vamos a intentar que sus cabezas caigan. Pero al menos nos centramos en proteger los otros que quedaban, los otros 43 ejemplares de la manada, intentar protegerles al 100%. Y una de ellas obviamente era poner los collares, que era el apoyo principal vuestro, intentar ponerle los collares y empujarles con los helicópteros para llevar. Pero claro, el helicóptero para ellos ya era... el shock. Escucharon un helicóptero, lo asociaban. ¿Y cómo lo localizas? Si no tienes, ¿cómo localizas la manada? Con el helicóptero, volando en helicóptero. ¿Buscando? ¿Prismático? Buscando con prismático. Es verdad que ya vimos unas huellas frescas cuando lo hicimos, hace unos pocos meses. Encontramos las huellas frescas que habían pasado por ahí. Dijimos, tienen que estar aquí. Activamos, porque al final no podemos activar todo el protocolo y gastar, por decir algo, 7.000 euros que venga un helicóptero y que lleguemos y no están allí. Entonces... Manos que vengan, ¿no? Vino una avioneta primero para intentar localizarla, que al final es más económica para el tema de buscar. Poder hacer el rastreo. Los encontró en un valle que era muy cerrado y dijimos, venga, vamos. Estuvimos todo el equipo de la fundación, todo el mundo preparados para salir y íbamos ya un poco a contratiempo porque era la oportunidad. Se estaba complicando otra vez el tema político de los elefantes y dijimos, una vez tengamos los collares puestos, podemos hacer un seguimiento 100% de estos elefantes y nadie ni les puede matar y vamos a tener el seguimiento completo. Entonces, el
el valor de poner un collar ya no era tener un animal marcado y poder estudiarlo como normalmente hacemos con casi todas las especies, de poner un collar a un leopardo para ver sus movimientos, su comportamiento, etcétera, sino significaba mucho más para la conservación. O sea, ya era un hito de conservación. Necesitamos salvar estos elefantes y cómo hacerlo ahora es poner este collar. Necesitamos como protegerlo, era como lo necesitamos. Entonces ya era como que venga el helicóptero, nos la jugaremos a todas. Yeah. Entonces todo esto, que además que todo está en el vídeo porque es algo que se ve y fue un poco crítico porque nos costó muchísimo encontrarlos. Que dices, ¿cómo un animal de 6.000, 7.000 kilos no se esconden? Claro, se esconden debajo de los árboles. Camuflados ahí. Pues se camuflaron una manada de 43 ejemplares cerca de nosotros y estuvimos, te diría, 1 hora y media para sacarlos y encontrarlos. Es que 43 ejemplares sí, no. Ocupa una barbaridad. Yo me sentía inútil a nivel pensando de decir, ¿cómo estás volando a 50 metros y no ves un elefante a 100 metros, pero no ves un elefante como... Asombroso. No. Y te sentías impotente, ¿no? O sea, al final lo encontramos, hicimos un cambio y ya cuando lo encontramos ya fuimos a marcar a uno de los machos más mayores y más grandes del grupo, sabiendo que era el macho que estaba siempre con ellos. El gigante. Este es el gigante. Y que le tendremos que poner nombres a este macho. Sí, pero ¿y cómo de gigante? ¿Qué nos puedes decir para imaginarnos el tamaño? Pues era mucho más grande que el helicóptero, mucho más grande que en el vídeo se ve, si yo soy una hormiga al lado de él. Ahí al lado de diré que claro, ya cargamos el dardo anestésico normal que pusimos en un elefante, es un dardo anestésico estándar para machos, normalmente las dosis. Y tuvimos que readministrar otra dosis porque era mucho más grande de lo que era. ¿La dosis la llevas preparada? La preparo en el momento. La preparas en el momento para que sea efectiva, como hacemos aquí. Cuando tenemos que manejar un animal y va a ataque o va a lo que sea, tenemos que... ¿Y tú lo haces allí en el helicóptero? La haces en el helicóptero. Que ahí es donde está el riesgo. Lo veo dificilísimo porque para cargar aquí nuestros veterinarios tienen que estar concentrados un poco en tranquilidad y tú arriba estás en movimiento. Y a ese usamos la etorfina, que es un fármaco que te toca y te mueres en segundos. Vamos, que se te cae la aguja y tienes el pie desnudo y te quedas ahí o la mano. Paro cardíaco y fuera. Y no le da tiempo al helicóptero a aterrizar. Es el riesgo que hay los veterinarios en fauna, que se habla poco, pero es un riesgo bastante grande. Te estás jugando la vida no solo por la parte gubernamental de zona, la parte de los furtivos, te estás jugando la vida a nivel personal como profesional del cuidado de los animales. Y era, que al final es un proceso que lo tenemos ya muy interiorizado, ¿no? Entonces, como este animal, venga, cargamos dardo, disparamos dardo, no se duerme y el piloto empieza. El piloto empezó. Tenemos un problema porque viene una tormenta. Digo, no me digas eso porque de hecho el planning... Expedición claro, porque perdida. Tiene un dardo ya clavado, de aquí no nos vamos. Y la idea era ayudarnos con el helicóptero, se pueden ir 3 personas y el helicóptero dejarnos a los 2 primeros e ir a por más equipo, porque al final manejar un elefante necesitamos mucha gente. O sea, que dijimos... No podemos, quédate aquí. Le disparamos otro dardo con una un poco más de dosis porque se acabará de dormir bien. ¿Dónde lo en el culo los 2. Vale. En uno en cada... Digamos, en la nalga por la parte de arriba. En la nalga la parte de arriba, uno en cada lado. ¿Tienes preferencia, derecha o izquierda, donde lo pilles? Donde lo pillemos cuando nos da el culo. Porque en ese momento que no se ponga ni a correr mucho ni que esté tenso. Y una piel como una piedra. Una piel como una piedra. Para entrar ahí con una aguja es complicado. Se necesita, necesitas mucha presión de un dardo, un rifle anestésico fuerte y un dardo de mucha calidad para que no se rompan. Tú sabes que ese trabajo lo hemos desarrollado en los centros zoológicos acreditados del mundo. Hemos trabajado mucho los veterinarios para luego aplicarlo a campo. Y a nosotros nos llamaba la atención porque tenemos relación con otros centros zoológicos de Alemania que manejan elefantes y nos decían, mi madre, para trabajar en la naturaleza es más difícil que aquí. Dice, pero por lo menos tenemos los datos de aquí para poderlo aplicar allí. Mal, el tema de las dosis y todo sale de cautividad siempre. Y poco a poco nuevas dosis, nuevos fármacos más seguros para la gente que administramos, que también poco a poco se van buscando estas combinaciones en cautiverio. La anestesia para disparar y tal. Si no, allí sería imposible. O sea, si no, en campo sería completamente imposible. Eso es un odisea. Eso es un avance que va avanzando cada vez más. Claro, cada vez pero es interesantísimo. Y bueno, cuenta, entonces, el helicóptero tiene que dejar una parte, ir a buscarse, los deja solos. Primero el helicóptero, empujar un poco el elefante, no mucho, para que se duerma en una zona un poco abierta. O sea, justo de mantenerlo, que no se vaya al valle donde hay agua, que es peligroso para él. O sea, mantenerlo como si fuera un pastor.
El helicóptero, a todo eso, un helicóptero en vez de volar así, vuela así. Jolín, Para mantenerlo. Claro, entonces, a todo esto, claro, tú con el rifle, con las jeringas, todo por ahí cogido, en el momento que el animal cae. Y ahí ya él baja y nos descarga a dos. Dos que vamos corriendo para intentar minimizar el tiempo al mínimo. Y levanta y vemos que el helicóptero no se va. Y nosotros, ¿qué pasa? No se va, se queda encima nuestro. Y ya nos dice por la radio, la manada está intentando venir hacia vosotros. Digo, no puedo ir a buscar el resto, porque si me voy la manada os vendrá a cargar a vosotros. Entonces se tuvo que dar el helicóptero todo el rato volando a escasos metros nuestros, cicleando para que la manada no viniera a cargar, a proteger al que está ahí individuo tumbado, y a cargarnos a nosotros. Entonces, claro, tuvimos que trabajar entre dos, poner un collar a un elefante de casi 8.000 kilos y poner el collar como pusimos, porque al final... ¿Collar? ¿Por qué? Claro, y pasar el collar por debajo del cuello. Y las orejas, y que este africano que tiene una orejota. Mejor que bueno, nos servía muy bien para taparle los ojos, que no viera mientras estábamos trabajando. Tormenta, te tapabas de la lluvia. Claro, todo esto la tormenta se iba acercando. Se iba acercando. Pero bueno, por suerte pudimos poner bien el collar, tomamos las muestras del animal, lo revertimos bien, se despertó, nos subimos al helicóptero y nada más subirnos al helicóptero, de repente toda la tormenta llegó. Se puso una niebla densa y no veíamos. Y el piloto nos dice, no podemos volver, no sé cómo volver. Y digo, ¿cómo no sé cómo volver? Dice, no, es que no puedo al avanzar. Y de hecho, en el vídeo se ve, ya lo podréis ver, y incluso se podría poner, que no se ve a 1 metro. O sea, hay una niebla densa, estamos hablando del helicóptero y todos tensos, nerviosos de no sabemos dónde está el equipo, con el Google Maps del teléfono, que era como... a ver si me llega. A ver si llega y a ver si podemos ver dónde está el otro equipo que está en tierra con los coches. Y ya avisamos por radio, por favor, encender las luces de los coches y de las linternas del móvil y eso para ver si podemos ver algo, porque niebla no veíamos. En el sur de África. Niebla lloviendo. Sí, en KwaZulu-Natal hay de todo allí. Hemos visto hasta niebla. Elefantes en la niebla. Es que una película no lo describe. Es bárbaro. No, de verdad que el día se terminamos como todo lo que ha pasado a lo largo del día. No, para echarse a llorar después, la tensión es brutal. Llorarlo de menos. Fue unos nervios. Sí, fue después una celebración conjunta de todo el mundo. Pero espérate, no te me adelantes. ¿Lo duermes? Le ponen el collar. Le ponemos el collar. Y luego tienes que revertir la anestesia. Y luego revertimos. O sea, que eso significa que hay que pinchar otra vez al animal. Hay que pincharlo ahí. Y que vaya bien, lo ocultas también. Sí, que tienes un fonendo especial para... Sí, tenemos varios fonendos, tenemos varios equipos, de hecho con relojes de smartwatch estos inteligentes, nos va muy bien para el latido cardíaco. Lo ponemos en el oído y nos da la cardíaca completa. Entonces, la tecnología hoy en día nos ayuda bastante. Tecnología de vanguardia para salvar al mundo animal. Eso es brutal. Sí, es una pasada. Eso es brutal. Qué bueno, qué bueno. Sí. O sea que... ¿Le calculas la dosis? Calculamos la dosis de lo que le hemos administrado de anestesia. ¿El peso es a ojo? Porque no tiene una báscula ahí. Sí, es a ojo. Es más fácil en animales pequeños, normalmente... Sí, porque aquí los pesamos. Claro, no, bueno, calculamos a veces... ya tienes la tabla. Y para eso también es muy importante cautividad. A veces cuando empezamos un proyecto nuevo y nunca hemos trabajado con un animal, intentamos ir a distintos zoológicos a ver un peso normal de un leopardo de las nieves. Claro, y verlo, cuadrarlo y poder hacer un poco el ojo. Pero claro, un elefante al final es un volumen tan grande que... No, y en campo. Te vas de 1.500 kilos en un momento. Tienes que estar fino con... ¿Y se recuperó bien? Se recuperó muy bien. Tardó menos de 30 segundos, estaba de pie. Qué bien. Desde le pusimos el fármaco en vena. ¿Y qué pasa ahí con el grupo? Cuando ve que el elefante se le levanta, ¿qué tal? ¿El grupo que está esperando? El grupo estaba alrededor, es verdad que ya se había dispersado bastante. Había la parte de juveniles, que creemos que son los juveniles huérfanos de las 7 hembras, juveniles de 4 o 5 años que iban juntos, y esos juveniles nos preocupan un poco más, porque ahora se empiezan a separar del grupo. Y esos son los que a veces pueden generar conflicto. Entonces ahora estamos un poco en una fase desvalidos, sin un tutor que les lleva a los sitios que conoce la familia y tal. El problema es siempre. Es un drama cultural. Sí, o sea, has interrumpido, seguramente sin darse cuenta esos furtivos, han interrumpido un ciclo natural de millones de años. Te lo has cargado de golpe y ahora vienen los conflictos. Y ahora, claro, puedes cambiar la conducta completamente. Todos los elefantes. Que los elefantes es verdad que en ningún momento hemos detectado que se hayan vuelto agresivos o elefantes chocados, que le llaman un elefante con shock. Pero sí que es verdad que puedes transformar
por una cosa así, puedes transformar los 43 elefantes que te quedan, elefantes agresivos. Ya tienes un problema. Tienes un problema contra la imagen de la especie. Correcto. Porque la gente local solo ve que un elefante te ataca, pero no sabe por qué lo está haciendo. No. Y eso ustedes tienen también la parte educativa, la parte social de enseñar, que en nuestros proyectos nos encanta que todos nuestros colaboradores y con quien damos apoyo técnico y financiero, que tengan esa parte que es fundamental. Porque igual que la formación de los rangers es importante, la formación de los niños futuro, que están ahí, que son futuros rangers y futuros líderes ambientales, pues viene de la mano de ustedes. Sí, de hecho hicimos, porque el OCIVA ya creó escuelas desde cero, y en esas escuelas hicimos actividades con los elefantes, ¿no? En Lobu, que es en Zulu, el elefante, hicimos actividades en Lobu, todos los niños y todo, ¿no? Pero es verdad que incluso los directores de la escuela nos decían... ¿Qué no? Nos decían en Lobu ñama, que es como los elefantes para carne. En Lobu ñama. Que no los queremos aquí, ¿no? Los elefantes para carne. Y era como lo de siempre, una generación que ni lo entiende y dudamos que lo entienda. No lo van a querer comprender hasta que las nuevas generaciones ya los niños esperemos que sí, que al menos aprecien o que se revalorice la cultura. Su joya de la naturaleza. Sí. El elefante es un emblema espectacular y es el hábitat que tienen es gracias a los elefantes. Sí. Esa conexión hay que hablarla con ellos. Bueno, y el grupo de los elefantes, ¿cómo está ahora? ¿Qué vamos a obtener de esos pues ahora satelitales? Porque vamos a tener la información en nuestro ordenador. Sí, cada 20 minutos tenemos un punto. Cada 20 minutos estamos recibiendo un punto de es animal. Asombroso, ¿eh? Sí. Yo para nuestra gente que nos oye y que nos van a preguntar un montón sobre todo esta entrevista porque está muy animada, y sé que me van a decir, es alucinante. O sea, nosotros lo hacemos con orcas, lo hacemos en el mar. Claro, o sea, lo hacemos también con robots que se hunden, cogen datos y nos los emiten al satélite. O loros que marcamos en Colombia y sabemos que se mueven 1 kilómetro. Pero que sepamos desde aquí, desde Tenerife, desde Lleida, desde una oficina, lo que pasa en la otra parte del mundo es fascinante. Cada pocos minutos que está pasando, y ahí sí que podemos ayudar. Ahí sí tenemos un rastro, tenemos un movimiento. Y ahí es como hemos puesto también ya la bandera que necesitábamos del hito de conservación de este grupo, de ahora este grupo está protegido. Este grupo, en Sudáfrica hay como una ley que hay un ejemplo, si marcas unos animales, esos animales ya no forman parte del gobierno. No es bien así, pero para que lo entendamos, es como que esos animales, el gobierno no puede autorizar una ley contra la ciencia para matarlo contra ese animal, correcto. Realmente está dentro del paraguas de la ciencia. Eso es. Y lo podemos, esa es la mejor manera de protegerlo. Entonces ahora mismo están en un limbo legal que no pueden emitir nadie ninguna orden para ejecutar estos animales, al menos la manada. Podemos decir hoy, aquí, en Wild Voices, podemos decir que hemos salvado esa manada de elefantes. Yo toco madera, porque pueden cambiar muchas cosas, ¿no? En el transcurso de África nos hemos dado cuenta que nunca sabemos lo que va a pasar mañana, pero hemos hecho un paso muy grande, diría un paso muy grande, con muchos sudores, mucha gente, muchas organizaciones, que hoy hemos dado el paso casi definitivo para salvar esos animales. Gracias a la ciencia, la tecnología, biólogos, veterinarios, los profesionales científicos de los animales, in situ y ex situ, trabajando juntos. Sí. Lo veo un éxito. Ha habido mucha gente y se tiene que agradecer a todo el mundo. Desde la gente que haya aportado con ideas, con gente que ha aportado... Hay arquitectos, políticos, hay de el todo. El piloto del helicóptero, todo. O sea, todo ha sido un Está bien tener esa conjunto, noción de equipo, porque es fundamental. Los proyectos son multidisciplinares y son todos amantes de la naturaleza. Claro. Que se implican y a veces incluso más de los límites normales sin del duda. Ser humano. Al final uno no somos nadie o una entidad sola somos poco, o sea, somos poco impacto al final. Vamos a despedirnos ya porque tú y yo podemos seguir aquí hablando como loros sin parar. Y yo creo que nos seguirían oyendo porque creo que hoy nos ha contado cosas que no ves en un documental del mediodía y que hemos aprendido cosas de los elefantes, cómo salvarlos. Y te emplazo a que vengas otra vez a hablar de las voces de los animales. Totalmente, un placer. Desde que podamos, para contar nuestra nueva aventura, que habrá más, estoy convencido de que seguro que sí. De los proyectos del Loro Parque Fundación. ¿Me despido ya o me quieres decir alguna cosa más? No, para nosotros
agradeceros invitarnos porque ha sido un placer y nosotros esto nos encanta al difundir el trabajo del día a día y todo lo que se hace con distintas perspectivas, que llegue a todo el mundo, y agradeceros también por el apoyo y por todo. Ha sido por nosotros un placer. Un placer igualmente. Nos despedimos entonces desde las voces, dándole voces a los animales silvestres y a los animales en general, que es lo que protegemos aquí en la Embajada Animal Loro Parque y Loro Parque Fundación.